Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, espero que se encuentren bien de salud y que esta situación todos la estén llevando de la mejor manera posible. Sin duda es un momento para formarnos, para empezar a conocer de temas que teníamos por allí pendientes y poder profundizar en ellos. Así que bueno, agradecida de tener hoy tantas personas conectadas a esta clase y que espero este rato que vayamos a conversar sea de provecho para todos, ¿vale? Si es primera vez que te conectas a una de nuestras clases online, tienes allí una parte como un chat, una parte donde vamos a manejar todas las preguntas. Yo igual a lo largo de la presentación haré algún pequeño break para revisar si tenemos alguna pregunta allí ya o alguna duda identificada, pero igual al final de la presentación vamos a tener un espacio para poder compartir cualquier duda que haya quedado eh, por allí pendiente de atender. ¿Sí? Bueno, nada, vamos a comenzar, ¿no? Y empezamos a hablar de que en el momento de la contingencia es necesario tener un liderazgo emergente. De hecho, hemos decidido hablar hoy del liderazgo de una manera diferente, de cómo ese paradigma del liderazgo se empieza a desdibujar y a construir de una forma distinta que dé respuesta realmente a unos retos que hasta el momento no habíamos tenido, ¿no? Que si los teníamos no éramos tan conscientes de cómo es la figura del líder. Entonces, bueno, sobre eso estaremos conversando durante este rato. Vamos a comenzar. ¿Quién soy yo? Yo trabajo actualmente en IMF dirigiendo los programas de recursos humanos y las iniciativas que tenemos en la dirección académica por parte de recursos humanos. Me he dedicado toda mi vida profesional a la gestión y desarrollo de talento en distintas empresas y actualmente compagino ese rol dentro de IMF con mi rol como consultor en un proyecto personal que se llama Empáticos. Mi formación ha sido siempre en el área de recursos humanos y desde hace un par de años he estado indagando y profundizando mucho en lo que es la transformación digital. Y no la transformación digital entendida como los requerimientos técnicos, ojo, que son necesarios, o la manera en la que cambian las economías o los negocios, que eso es una realidad. Realmente me he estado enfocando en cómo hacer ese cambio cultural, el cambio del mindset que tenemos que hacer dentro de la casa para que realmente la casa se transforme, ¿no? Ese es el gran valor que desde recursos humanos podemos apoyar a nuestros negocios a trabajar ese cambio y esa gestión del cambio en términos generales. Y es por ello que el liderazgo empieza a transformarse con una visión más ágil, más de servicio, y son cosas de las que hoy estaremos conversando en este rato de clase. ¿Qué hablaremos? Hablaremos del liderazgo, el liderazgo entendido como un concepto que parece que todos tenemos muy claro qué es, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar pues esas palabras claves o habilidades claves dentro de lo que concierne el liderazgo. Tipos de liderazgo, porque antes de llegar a ese liderazgo emergente que empieza a surgir con procesos de transformación y de contingencia, es necesario hacer un poco de historia, conocer de dónde venimos, cómo se ha ido transformando el liderazgo en función de las necesidades del entorno. Entonces, si bien esto no es una clase de todos los tipos de liderazgo, sí nos vamos a pasear por algunos. Luego vamos a focalizar en el paradigma del liderazgo servicial, que es ese liderazgo emergente, es la propuesta que les traigo hoy, bueno, para que pensemos cómo realmente esas habilidades nosotros las podemos adaptar más al servicio de la estrategia del negocio y el crecimiento de nuestros equipos. Y por último, algunos tips que nos servirían para poder ir modelando las habilidades que hoy tenemos hacia ese modelo de líder que se espera que dé respuesta ante momentos de cambio, en momentos de contingencia. ¿Vale? Esa sería un poco nuestra agenda de este rato de conversación. Entonces, quiero comenzar con una reflexión que hace Peter Drucker. Él es finalmente un gurú de todo lo que es el management y, y la gestión del liderazgo, donde hoy les traigo la frase: solo hay tres cosas que se dan de forma natural en las organizaciones: las tensiones, la confusión y el bajo rendimiento. Todo lo demás necesita un liderazgo. El liderazgo no es opcional, es una necesidad de la gestión de éxito.
dentro de las compañías. Hoy con esta situación sanitaria mundial, esta situación que nos embarga independientemente del país donde nos estemos conectando, hay dos cosas que seguramente ya se están dando por sentado: las tensiones y la confusión. Algunos nos ha sobrecogido esta situación sin saber qué hacer, cómo gestionar mi plantilla, cómo gestionar los equipos. Si tenemos gente conectada en recursos humanos, que sea profesional de recursos humanos, están empezando a surgir problemas desde los primeros días del confinamiento de cómo mantengo mis procesos de selección, se mantiene la contratación, mi plan de formación, qué hago con los proveedores que ya tenía pautados o incluso pagados, ¿no? Mm, Empezaron una cantidad de circunstancias a abordarnos que sin duda estamos en un momento de confusión. No sabemos cómo operar, estamos trabajando sobre la marcha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con esto es necesario que los líderes cojamos conciencia de cuál es nuestro rol y sobre todo el impacto que tenemos para gestionar las confusiones y minimizar ese estado de tensión en la que de alguna manera todos nos encontramos ante este escenario desconocido y que, bueno, no tenemos mucha claridad de cómo salir de él en el corto y mediano plazo. Entonces, vamos a comenzar con lo que sería el concepto de liderazgo. Esto es un concepto pues que podría abarcar, sería el paraguas de lo que es el liderazgo en el sentido más amplio, ¿no? El liderazgo es el conjunto de habilidades y aquí tengo una primera clave: si es una habilidad es algo que puedo desarrollar, es una competencia que va vinculada a comportamientos observables y si yo lo puedo ver, lo puedo modelar y si lo puedo modelar, puedo adquirir ese comportamiento y desarrollarlo, ¿ok? Con lo cual, si yo no lo tengo, puedo trabajar para desarrollarlo. Habilidades gerenciales o competencias gerenciales y directivas que un individuo tiene para influir. Segunda gran clave de lo que es el liderazgo. El líder va a tener una gestión de persuasión e influencia para lograr a través de otros sus objetivos, ¿vale? En la forma de ser o actuar de las personas o grupos de trabajo. El líder sencillamente es un vehículo para que las cosas sucedan. Las cosas terminan sucediendo por la gestión eficaz que hace de sus equipos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un líder sin equipo no existe. Con lo cual, la gestión y el desarrollo de otros es algo principal dentro de ese concepto del liderazgo. Y en este momento, el liderazgo que emerge tiene un alto nivel relacional y de desarrollo de equipos. Hace que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. La motivación y el estado de ánimo del equipo depende en gran parte del líder. La mirada que tiene el líder de la situación, esa mirada que traspasa su equipo, es capaz de influir o permear. Con lo cual, si tú que estás conectado aquí tienes equipos de trabajo, cuida mucho el verbo y la evaluación que haces de la situación que en este momento haces de la situación que tienes en tu trabajo o en tu puesto de trabajo actual. Líderes pesimistas tienen equipos con un estado de ánimo pesimista. Esto es muy importante que seamos capaces de ver la influencia del líder. No solo va de cara a que logren cosas, sino a la emocionalidad y a la gestión del estado de ánimo del equipo. Importante que te des cuenta entonces todo lo que puede abarcar esta figura. ¿Y por qué es necesario hablar de un liderazgo que emerge? Porque pareciera que muchas de las cosas que hemos aprendido en la universidad, en el máster y en nuestra experiencia carecen de sentido en este momento. Y bueno, porque estamos ante un entorno que no estimábamos, ¿no? Y como hablaba un profesor en una clase que tuvimos la semana pasada, aquí estamos en entornos hiperbuca, con muchísima volatilidad, con muchísima incertidumbre, muy complejos y ambiguos. Esto hace que los negocios y las empresas en general tengamos que estar muy a la expectativa de cuál es el modelo de cambio que tiene nuestro entorno para podernos adaptar. Pero en ocasiones cuando hablamos de la empresa, pensamos que la empresa es un señor con sombrero y bigote. Y perdemos de vista que la empresa somos nosotros. La empresa es cada uno de los líderes, cada una de las personas que está en el comité de dirección, que realmente hace realidad esos planes estratégicos de adaptación a lo que sucede.
Con lo cual es muy importante que nosotros seamos capaces de asumir el liderazgo de una manera protagónica y no esperemos que sea solo un lineamiento de mi manager o de mi área de recursos humanos o de la directriz de la compañía. O sea, tú desde tu espacio de influencia con tu equipo de 2, de 3, de 4 personas, puedes empezar a tener una gestión diferenciadora dentro de lo que sería tu rol como líder o manager de este equipo. Cuando nosotros estamos hablando entonces de un entorno VUCA o de un entorno de altísimo nivel de cambio, hablamos que el liderazgo tradicional deja de ser eficiente. Un liderazgo tan estructurado, paso 1, paso 2, deja de tener sentido y eficiencia en los nuevos modelos de gestión y esto requiere que demos respuesta con un sistema de liderazgo orientado a relaciones y a tareas, pero con una concepción diferente del líder, ¿vale? Entonces empezamos a retar los modelos tradicionales. Cuando hablamos de retar los modelos tradicionales, puedes ver, seguramente tendrás algún ejemplo en tu actual experiencia profesional, que el líder que está esperando que las cosas se hagan tal cual las hacíamos hasta hace 3 semanas, ¿de acuerdo? Antes de que comenzara el confinamiento, cuando todos estábamos en la oficina, pierde credibilidad, pierde efectividad y sobre todo pierde la capacidad de influencia y persuasión con su equipo. La alineación se pierde. El líder de estas semanas tiene que ser un líder adaptativo, un líder orientado al servicio, un líder orientado a las relaciones y a la tarea, un líder donde la flexibilidad es un valor. Con lo cual, en este momento, modelos tradicionales y modelos emergentes puede haber un poco de roce. Es algo que podrías estar viendo en las dinámicas de trabajo. Se requiere una gestión de alto nivel. Una gestión de alto nivel es, ante un entorno incierto absolutamente, ¿cuál es la planificación estratégica? ¿Cuáles son los posibles escenarios que podríamos nosotros atender? Tener una gestión de alto nivel quiere decir que el líder se despega de la operativa, de esos objetivos operativos y es capaz de empezar a trabajar en la táctica y en la estrategia. Esto es muy importante, porque una realidad de un nivel superior requiere líderes de un nivel superior, capaces de tener proyectos y planes de contingencia que vayan más allá de la tarea del día a día o del reporte de fin de la semana. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y el cumplimiento de los objetivos cierran el bien común. Empezamos, esto realmente es un fenómeno que ya empieza a suceder hace muy pocos años, pero yo estoy convencida que después del COVID, la sensibilidad social, la conciencia social que vamos a tener los ciudadanos y los profesionales va a ser otra. Va a ser otra, implica que todo lo que hagamos en la empresa, las decisiones que tomemos, tenemos que pasarlas primero por el tamiz y por el filtro de si esto va centrado en el bien común, si esto realmente va conectado con la necesidad real de nuestros empleados y de nuestros clientes. Este espacio de vulnerabilidad en el que nos encontramos a todos, independientemente del rol que tengamos, nos hace cuestionarnos muchas de nuestras prácticas habituales que llevamos en automático. Con lo cual, la conciencia social del liderazgo tiene un punto muy importante en lo que van a ser las acciones de aquí a largo plazo. ¿Vale? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta con lo que hemos ido conversando? Ok, seguimos. Entonces estamos hablando de entornos globalizados y emergentes con un alto nivel de cambio. Estamos hablando de situaciones inesperadas. Estamos hablando de ciudadanos, de empleados, de líderes con una conciencia social diferente, donde estamos más sensibilizados, no solo con temas de bienestar y salud, sino inclusive con temas vinculados al medio ambiente. ¿De acuerdo? Estamos hablando sin lugar a dudas de una sociedad que cambia. Cambia un patrón de consumo, cambia un patrón de relación con los otros. Sin duda, las relaciones de trabajo están cambiando.
Eso requiere que una sociedad especial, una sociedad diferente, tenga unos líderes especiales y unos líderes diferentes. Y esta podría ser una gran causa por la cual hoy, si nosotros prendiéramos la tele y vemos las noticias, cada uno desde el país donde se encuentre, seguramente tendría un juicio de valor y una crítica sobre cómo se está manejando la situación. Porque como sociedad estamos esperando algo más. Si lo estoy esperando de mis políticos, por supuesto que lo estoy esperando del entorno laboral en el que estoy. Con lo cual el líder se tiene que formar como una clase especial. Ya vamos a hablar un poco de esos comportamientos distintos. Pero si tuviésemos que resumir, la sociedad se convierte en una sociedad más consciente, una sociedad informada y a veces me atrevería a decir hasta sobreinformada, una sociedad formada. La gente que está allá afuera entiende y sabe lo que está pasando. Y si no lo sabe, sabe dónde buscar la información. Y lo mismo sucede de cara adentro, de cara a la dinámica de la organización. Una sociedad con diferentes intereses, la diversidad, no solo generacional, distintas edades, sino a nivel de conciencia de algunos temas, también es disruptiva en este momento, con lo cual es necesario que este líder sea adaptativo. Tú vas a tener dentro de tus equipos personas con distintas expectativas de lo que es tu gestión. Tenemos una sociedad ágil, donde el sentido de la inmediatez para todos los que estamos aquí hoy es un valor. Inclusive en esta situación, si alguno de nosotros comprara algo por Amazon, estaríamos esperando que lleguen máximo en los próximos 2 días. Con lo cual, si mi entorno me da una respuesta rápida a todas mis necesidades, yo esperaría no solo que mi manager, sino que mi empresa, mi área de recursos humanos, también tenga esta agilidad de respuesta y de gestión. Las expectativas de la gente con la que trabajamos han cambiado. Y esto es importante que nosotros seamos conscientes de ello y con un alto sentido de lo que es el bienestar. Esto quiere decir que el liderazgo ha cambiado y trasciende a más allá de la empresa. Y aquí empezamos entonces a hablar de conceptos como esa marca personal y profesional. El liderazgo es de alto nivel. El liderazgo se proyecta desde el ejemplo. Y sin lugar a dudas, yo me atrevería a decir que estamos en este momento en la formación y en el desarrollo de una línea, de una casta de líderes con características distintas, superiores. Tipos de liderazgo. Me he traído aquí el resumen de algunas de las teorías que trabajamos o que hemos visto en algunas de las clases para los que en algún momento he tenido el gusto de conocerlos en clase. Y vamos un poco más de lo tradicional a lo actual. Aquí lo que quiero que veas de una manera muy rápida es cómo ha sido la evolución del liderazgo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la teoría de rasgos, partimos que el líder nace. El líder tiene unos rasgos de personalidad y unas características de personalidad que hacen que sea líder. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta teoría sin lugar a dudas se desdibuja y pierde vigencia. Luego surge la teoría que se llama estilos de liderazgos, que lo que tiene es el foco en el comportamiento. Aquí decimos que hay gente que hace cosas y lidera muy bien o maneja muy bien, gestiona muy bien sus equipos, y si yo repito esas cosas y esos comportamientos que hacen, yo podría empezar a desarrollar este tipo de influencia con mi gente. ¿Qué pasa? Tendremos distintos estilos, pero aquí ya hay una evolución. Aquí ya partimos y llegamos al consenso de que el liderazgo tiene comportamientos observables que se pueden replicar, vinculados ya sea más orientado a tareas o más orientado a personas. Aquí un inciso muy rápido. Cuando hablo de un liderazgo orientado a personas, es ese líder donde el concepto de la afiliación y de las relaciones interpersonales es más valioso que el sentido de la operación y de la tarea. Es decir, entre llevarme bien con mi gente y cumplir con el objetivo, prevalece llevarme bien con mi gente. ¿Sí? Y el líder más orientado a la tarea, entre llevarme bien con mi gente y cumplir el objetivo, prevalece cumplir el objetivo. Seguimos adelante, vamos con el tercer estilo que les traigo, camino meta. Esta es una teoría que habla de la motivación, donde pone al líder como el responsable de motivar a su equipo y para ello debe garantizar que las expectativas que ellos tienen se cumplan. Esto es algo que en la realidad es poco viable y operativo
porque lo cierto es que es un líder que está dedicado 100% a las relaciones. Y un líder debe tener la capacidad de tener ese balance entre tarea y operación, ¿ok? Tarea y relación, perdona. Entonces, Camino Meta tiene un enfoque más bien paternalista del jefe como único responsable del bienestar de los empleados. Esto es algo que en el entorno actual tampoco tiene sentido. O si estás en una organización donde este es el estilo de liderazgo, vamos a pasar y estamos entrando en una contingencia económica y de gestión importante, con lo cual estar enfocado a las relaciones muy bien es necesario, pero si pierdes de vista el objetivo, nos va a ir mal, ¿vale? Teoría competencial. Es una teoría donde aprendemos las competencias o esas habilidades y se le imprimen atributos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Hay como una cartilla donde yo digo, el líder tiene 10 características. En la teoría competencial está claramente identificada cuáles son. Y pareciera que los únicos líderes que son buenos son los que cumplen estas 10 características. ¿Qué pasa? El liderazgo tiene que ser flexible, porque un líder ante una situación, ante un entorno, ante un equipo y ante una naturaleza de negocio debe ser adaptativo y no necesariamente es lo que requiere la misma empresa en otro momento histórico. Con lo cual, la teoría competencial, si no le agregas el grado de flexibilidad, tampoco sería un espacio interesante de desarrollar en este momento de contingencia y emergente en el que nos conseguimos. Liderazgo transformacional tiene foco en la capacidad de influencia y persuasión del líder. Vuelve nuevamente a focalizar o evalúa solo la relación siempre y cuando vaya vinculada con los objetivos. Este modelo está bien en términos conceptuales, sin embargo, el liderazgo transformacional, al enfocarse solo en la persuasión, resta importancia a otras necesidades que el líder necesita desarrollar. A mi criterio se queda corto, ¿de acuerdo? Para mí la persuasión y un poco la idea es que invitarlos a que veamos esta mirada integral del liderazgo emergente. La persuasión es un punto importante dentro del liderazgo, pero focalizarlo solo a eso me parece un enfoque reduccionista. Les traigo también el liderazgo situacional. Esto es un modelo que ya tiene bastantes años en el mercado, es un modelo que muchas organizaciones lo siguen trabajando, es un modelo que se adecua y si lo desarrollas como estilo de liderazgo organizacional, funciona muy bien dentro del mundo de la empresa, donde le enseñamos al líder a adaptarse a 4 tipos de grupo, 4 tipos de equipos, ¿sí? El equipo, dependiendo del nivel de madurez y del nivel de orientación a la tarea, el líder debe ir modificando su comportamiento. Vamos a echar una mirada muy rápida aquí porque es un liderazgo que empieza, es la base del liderazgo emergente, ¿de acuerdo? Y es importante que tengamos algunas cosas claras. Cuando hablamos de madurez del equipo, no hablamos de madurez biológica, hablamos de el nivel de independencia con el que puede realizar una tarea. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos. En términos generales, un equipo poco maduro, un equipo donde su orientación a la tarea no conoce el proceso, es nuevo llevando eso y no hay mucha relación dentro de esos equipos, necesita un manager, un líder que esté realmente encima, ¿de acuerdo? Que esté ordenando y sería este nivel E1. Poca relación y mucha tarea. Esto es un equipo que no conoce lo que tiene que hacer, ¿sí? Podríamos ahora estar en una situación así. Si tu equipo nunca ha trabajado en remoto, puede ser que requiera de ti un nivel de supervisión, de orientación, un poco más orientado a la tarea. Tú en este momento, si tienes un equipo que jamás ha teletrabajado, seguramente tendrás que estar un poco más encima del cumplimiento de tareas y objetivos, o sea, el control de la operación. Le estás dando un poco más de peso que al manejo de las relaciones interpersonales. ¿Ok? Pero esto va a empezar a cambiar y nos vamos al cuadrante E2. En el cuadrante E2
el manager ya empieza a influir, a persuadir, está enfocado en tareas y en relación. Cuando ya tu equipo empieza a adquirir más madurez, la madurez la vemos en la línea de abajo donde dice M1, M2, M3, M4. Cuando yo tengo un equipo más maduro, ya domina la tarea. El manager se encarga de utilizar la participación. Si, por ejemplo, tú estás en una dinámica de trabajo donde el teletrabajo y el trabajo remoto ya era una práctica común, tu equipo ya sabe cómo hacerlo. Tú no necesariamente tienes que estar encima de los objetivos y del seguimiento de los objetivos. Tú te puedes estar ahora encargando de hacerlos partícipe de las decisiones. Bueno, si esto se extiende 15 días más, ¿qué propuestas podríamos tener? ¿Cómo podemos optimizar nuestras reuniones que a lo mejor antes teníamos en la oficina con alguna herramienta online? Tú eres el encargado de validar por qué portal podríamos hacer unas conference con los clientes. Ya empieza el equipo a ser parte de la gestión y tú te empiezas a despegar de ese seguimiento diario de tareas. ¿Por qué? Porque confías. Y finalmente, cuando tengo un equipo ya rodado, un equipo que maneja perfectamente la operación, un equipo que ya ha participado, yo ya he visto que da buenas ideas, que es capaz de proponer, que es capaz ante mi ausencia de seguir adelante con lo que se requiere, vas al cuadrante 4 y te despegas de ambas actividades y delegas. Ya la supervisión es puntual. ¿Sí? Esto es un estilo de liderazgo que nos ayuda a entender o que fija las bases de lo que sería el liderazgo emergente. Y el liderazgo, ¿por qué cambia? ¿No? En el momento de transformación estamos hablando o a veces pensamos que la transformación es solo digital. Va de hablar de Big Data, de Machine Learning, de nuevas prácticas. A veces creemos que la transformación es cuando empezamos a hablar o a trabajar en metodologías ágiles, pero realmente nada de eso funcionaría si nosotros como individuos, como partes de un sistema, no estamos preparados para realmente trabajar y asumir estas nuevas herramientas y estos nuevos procesos. Con lo cual, la transformación comienza primero desde la transformación cultural y de comportamiento. Nosotros, si tenemos un liderazgo obsoleto, orientado 100% a la tarea, poco flexible, tradicional, aunque invirtamos mucho dinero en procesos de transformación y en formación de nuevas maneras de trabajo, no lo vamos a lograr. Esto quiere decir que la transformación comienza por la gestión de cada uno de nosotros hasta ante un entorno de cambio. Implica nuevas formas de hacer las cosas. Y lo que esperamos es que este nuevo líder sea capaz de dar respuesta a esa nueva manera de actuar. Y empecemos entonces a hablar de este liderazgo que emerge en situaciones retadoras y es el liderazgo servicial. De hecho, si investigan un poco más, lo van a conseguir con este nombre. Yo igual al final del webinar le traigo un recurso de bibliografía, un libro que profundiza sobre el detalle de este liderazgo y sobre todo habla de muchas experiencias de distintas empresas y distintos managers sobre la aplicabilidad de este tipo de liderazgo en su gestión. Liderazgo servicial parece incompatible, ¿no? Pareciera que el líder trabaja para su gente y en ocasiones tenemos identificada la figura del líder como que la gente trabaja para ti, ¿no? Entonces ese es el primer paradigma que surge dentro de esta nueva forma de hacer las cosas. Realmente en esta foto, ¿quién le echa la mano a quién para ayudar? Y es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? El liderazgo servicial es un liderazgo donde tiene como protagonista a un líder capaz de servir. Vamos a ver propiamente el concepto que nos dan los autores. Es un proceso de influencia, repetimos entonces, del liderazgo tradicional o del concepto tradicional, la importancia de la influencia, por el que intentas ayudar a que la gente cumpla sus objetivos. Esto es brillante. Brillante en el sentido de que realmente el sentido de influencia sigue existiendo para ayudar a los otros. ¿A qué? A cumplir sus objetivos.
Esta es la primera gran clave del liderazgo que emerge. El empleado deja de trabajar para los objetivos de la organización y empiezo a trabajar para mis objetivos. Porque en la medida que organización y empleado compartamos los objetivos, compartamos la meta, compartamos el propósito, yo trabajo también para esto. Entonces es muy importante que entendamos que bajo este concepto de liderazgo servicial, el empleado empieza a tener un rol protagónico y empieza a formar parte de la gestión estratégica de lo que hacemos. El liderazgo servicial nos invita a tener dos áreas, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta en la práctica. Una primera área que vamos a llamar visión o dirección y una segunda que llamaremos implantación operativa. ¿De qué va la visión y dirección? Va del propósito, va de compartir el objetivo, va de que el líder en un primer momento es ese faro y luego cada una de las personas del equipo es capaz de tener también esa misma luz. Cuando hablamos de propósito, realmente es compartir el para qué estamos haciendo esto. Es cuando la persona deja de trabajar por una tarea y empieza a trabajar realmente por algo estratégico. Y yo entiendo que parte de esa estrategia y de ese propósito es mi tarea operativa. Es empezar a enseñar a nuestros equipos a darle visión, ¿de acuerdo? Eso es el qué hacemos. Y el cómo lo hacemos a través de los valores. Los valores entendidos como una jerarquía de valores es dejar las reglas del juego claras. Cuando la gente sabe, primero, cuál es el objetivo que perseguimos y en segundo lugar, cuáles son los comportamientos permitidos para lograr ese objetivo, yo no necesito un jefe que me haga un seguimiento tan cercano. Tengo un jefe que es capaz o un manager que es capaz de dedicarse a temas más vinculados a la estrategia y a la dirección y no a la revisión operativa. Entonces, nuestros equipos tendrán mayor autonomía en la medida que nosotros seamos capaces de enseñarles el objetivo, el hacia dónde vamos y sobre todo que dejemos muy claro el marco de actuación que son esos comportamientos, ¿sí? Las reglas del juego, cuáles son las conductas esperadas. Y la mejor manera de hablar de valores no es poner un cuadro bonito en la entrada de la empresa, es modelar con el ejemplo. Es cuando en nuestra revisión de desempeño, en nuestra revisión de objetivos, somos capaces de hablar con nuestros equipos en términos de los valores y los comportamientos que son aceptados y que son ideales dentro de la organización. Les quiero hablar del caso de Disney. Disney como empresa es maravillosa. Hay muchos casos de estudio sobre temas de creatividad, gestión. Y yo me he traído aquí un par de ideas vinculadas al propósito y a los valores. El propósito de Disney es nos dedicamos al negocio de la felicidad. Cualquier persona que haya ido a alguno de los parques de Disney podrá ver que pareciera que todos están siempre de súper buen humor. Todos son sonrientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa actitud? Porque cada uno de los empleados, desde el proceso de selección, el onboarding y la gestión del desempeño, tienen en el ADN incorporado que realmente trabajan en la felicidad. Es un propósito sublime que me hace conectarme con el deseo real de este negocio. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo cuando yo trabajo en un parque de Disney vendiendo los boletos de la entrada, a cuando yo realmente sé que ese es el boleto para que disfrutes de este momento de felicidad. Y cuando hablamos de esto, que pareciera hasta filosófico, es el espacio donde te permite conectar a ti con esa otra persona, con algo que sea muy sublime e importante. Así que la invitación es a que empecemos a repensar y quizás migremos un poco del concepto de misión y de visión tradicional que hay en las empresas y migremos a un propósito, algo más allá. Si dentro de tu empresa, y yo puedo entender que a lo mejor aquí tenemos personas y no todos somos el dueño de la empresa o no está en nuestra mano cambiar la misión y la visión, hay algo que funciona muy bien, yo lo he probado con algunos de mis clientes, que es dentro de los grupos de trabajo fijarse un propósito. ¿De acuerdo? Entonces eso te ayuda inclusive para tener hasta un eslogan que cohesiona el comportamiento del equipo. Te lo dejo como idea porque podría funcionar si lideras algún equipo de trabajo.
Entonces, Disney me da como propósito que nos dedicamos al negocio de la felicidad, pero me dice, cuidado, las reglas del juego son, nuestros valores son, primero la seguridad. No hay nada, y lo jerarquiza, no hay nada más importante dentro del negocio de felicidad de nuestros parques que la seguridad de cada uno de nuestros clientes y empleados. Seguridad es mi primer valor. Mi segundo valor, amabilidad. Mi tercer valor, hacer un espectáculo inolvidable. Y mi cuarto valor, la eficiencia. Esto es un negocio, tiene que ser rentable. Pero nos deja muy claro en jerarquía. Yo no quiero ser rentable si la gente aquí no está segura, no tiene un espectáculo increíble y no siente que es tratado con amabilidad. Qué importante entonces es dejar las reglas del juego claras y qué es lo que yo espero de ti. Más allá de ese objetivo de que llegues al presupuesto, de que cubras 5 vacantes o de que cumplamos la planificación de la demanda, que eso es un objetivo operativo que es importante, dejar muy claro el cómo quiero que se lleguen a esos resultados. Este tipo de cosas empiezan a ser naturales dentro del liderazgo de servicio. Una vez que ya todos tienen el foco y tenemos claro el propósito, vamos hacia allá, ¿sí? Y tenemos claro el marco de actuación, los valores, los comportamientos deseados en esta organización, es necesario que hablemos de la implantación operativa, de quién hace qué. Y aquí vamos a hablar de los objetivos, ¿sí? De las tareas. A ver, esto está muy bien el propósito, pero esto tiene que tener una vinculación en términos de tareas y funciones. ¿Qué cosas importantes son necesarias contemplar aquí? Aquí también sucede algo bien disruptivo de cara al modelo tradicional, donde mi jefe me da a mí las tareas, me fija a mí los objetivos, yo hago esas funciones y mi jefe es el encargado de valorarlas, evaluarlas, trasladarlas a otra área. O si quizás no hablamos de objetivos, que pareciera como un proyecto más a mediano y largo plazo, en el día a día, si la persona encargada de revisar y de valorar mi trabajo es mi jefe, que es el modelo tradicional implantado en la mayoría de las compañías, estaríamos hablando de un modelo ya en desuso, ¿sí? En este modelo, ¿qué siento yo como empleado? Que el que sabe es mi jefe, el responsable es mi jefe, el que decide es mi jefe y el que evalúa es él. Así que yo lo hago y yo se lo mando. Que él leerá el mail y él ya me dirá. Aquí ponemos la responsabilidad en el jefe. Yo tengo un rol como empleada más operativo y esto cambia por completo. En el liderazgo del servicio, el liderazgo está abajo y los responsables de hacerlo bien son los equipos. Esto es muy importante. Porque para yo poder migrar de este modelo tradicional a este, yo tengo que encargarme de desarrollar a mis equipos para que sean responsables y autónomos, ¿sí? Esto implica que el líder ya no es el único que sabe o el único que evalúa. Yo tengo gente que es tan capaz de autogestionar su trabajo que no necesariamente depende solo de mí. Empezamos a trabajar en un entorno más colaborativo, donde el líder entiende que su rol es de influencia y de facilitador de procesos. No de una gestión de ver todos los mails, ver todos los procesos, nos reunimos cada 2 días. Esto deja de tener ningún sentido. Con lo cual, uno de los grandes retos que tienen los líderes hoy es formar equipos que sean capaces de autogestionarse en el corto y mediano plazo. Y esto, quieres o no, lo vas a tener que hacer. Porque nos estamos dando cuenta con esta situación en particular del coronavirus, es que si tú ya no has trabajado en la autogestión y responsabilidad de tus equipos, posiblemente en este momento estás en un problema, porque tienes gente que está en su casa y no sabe cómo trabajar si no tiene al jefe al lado, ¿sí? Esto lo tenemos que empezar a desarrollar. El líder es un facilitador de procesos y tu rol real es asegurarte que tu gente tenga todos los recursos, toda la formación y sus habilidades para llegar a los objetivos comunes. El rol del líder también va vinculado a facilitar procesos de influencia con otras áreas de negocio o con otros clientes. Empieza a tener un valor más relacional que de tarea y el foco está en desarrollar equipos autogestionados para trabajar en entornos colaborativos. ¿Sí?
¿Y cómo hacemos esto, no? La dimensión servicial de este estilo de liderazgo, corresponde a que los ejecutivos recuerden que dependiendo del objetivo y del nivel de desenvolvimiento de la persona o el grupo, deben adoptar distintos estilos. Y aquí es muy importante poner estos matices, ¿sí? Poner estos matices implica que no es que escuchamos hoy esta clase y bueno, a partir de mañana ya cambia de forma radical del modelo tradicional a un modelo de liderazgo de servicio. Tú como líder debes ir calibrando ese nivel de madurez y de desarrollo de tu equipo. Aquí lo más importante que me gustaría que te llevaras de esta sesión es que entiendas que es una necesidad cambiar, que el cambio va vinculado no a que tú seas, a que desarrolles más habilidades, que eso está muy bien, pero el liderazgo cambia en la medida que eres capaz de desarrollar a otros, a trabajar con un sentido de autonomía y autogestión. Realmente eso es un criterio de éxito dentro de este nuevo modelo y este nuevo paradigma de liderazgo. Desarrollar equipos que implica responsabilizarlos, ¿sí? No castigarlos, no castigar el error, responsabilizarlos por los resultados. Y tú me responsabilizas por el resultado en la medida que también me haces partícipe del objetivo, ¿sí? De ese propósito. Cuando yo realmente estoy inmiscuida en el todo y entiendo el valor de la gestión. También desarrollas equipo cuando trabajas en la autonomía. Y la autonomía la trabajas con la confianza. En tercer lugar, le das visibilidad. Deja de ser el manager el que realmente es el único que asiste a las reuniones o a la visita de clientes y parte de tu equipo también se empieza a exponer a unos espacios que hasta el momento no tenía. Esto habla también del desarrollo y del crecimiento de tus equipos. Les enseñas, ¿sí? Les das feedback de forma oportuna. Esa evaluación de desempeño donde fijamos objetivos en enero y bueno, yo ya en diciembre te digo cómo lo hiciste, no tiene sentido. No sabemos ni siquiera de aquí a los próximos 6 meses cuánto tiempo más estaremos en casa. Con lo cual, el feedback, a mí siempre me gusta decir esta frase, el feedback en caliente. Hay algo que no funcionó y bueno, lo conversamos. En la medida que el otro sea capaz de ver algo que no funcionó y pueda tomar una corrección a tiempo, será capaz que la próxima vez que suceda algo similar lo pueda hacer distinto. Así que no esperemos a tener la excusa de la discusión del bono o la discusión de la evaluación de desempeño o la fijación de objetivos realmente para enseñar a nuestra gente cómo hacer las cosas de una manera distinta. Otro aspecto que tiene este líder para poder desarrollar a sus equipos es tener un compromiso genuino con la carrera y el crecimiento de la gente, ¿sí? Esto lo percibimos los que estamos abajo, con lo cual el líder de servicio tiene una gran responsabilidad en este momento, que es ser capaz de desarrollar equipos. ¿A través de qué? De darles visibilidad, enseñarles a hacer las cosas, responsabilizarlos por los objetivos a través del propósito, darles autonomía y trabajar el feedback oportuno y la confianza. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Adicional a nuestros empleados, que es como ese foco directo en nuestra gestión como líderes, hay otra gran área, ¿no? Hay otras personas que están involucradas en nuestro modelo de negocio y esto tiene que trascender, ¿no? Tenemos que pensar más allá de ese equipo directo con el que trabajamos. Y estas personas las vamos a llamar los clientes. Los clientes que pintan en este modelo de liderazgo, ¿cómo es eso de que yo que soy un líder de esta organización, los clientes los atienden los comerciales o los de marketing? No, todos los que estamos aquí adentro de esta empresa tenemos que ser capaces de entender que trabajamos por y para esos clientes consumidores de nuestros productos o servicios. Y cuando entendemos eso y nos damos cuenta que esta tendencia de customer centricity, este cliente en medio del negocio, nos permite ser más eficientes y eficaces con la calidad de servicio y la rapidez de respuesta. ¿En qué se traduce esto? En estar mejor posicionados en el mercado, sin lugar a dudas. Entonces, modelo tradicional, nuevamente, tengo un presidente, un CEO o un director que está en la cúspide de esa pirámide y tengo un grupo de clientes pues que piden cosas a las distintas áreas de la organización y nosotros vamos reaccionando, ya sea de manera
proactiva o reactiva a cumplir esos requerimientos. Pero el cambio de paradigma exige poner al cliente en el centro del negocio. ¿Qué quiere decir? Que el empleado, y esto empieza por trabajar la cultura corporativa, el empleado, todos los que hacemos vida dentro de esta casa, trabajamos para el cliente, no trabajamos para el jefe. Y esto es bien importante, porque hasta el momento hemos invertido mucho tiempo en mostrar el liderazgo como esa figura de supremacía, si quisiéramos verlo así, y nos hemos olvidado de los clientes. Y aquellas funciones que no estamos contrato directo con el cliente, es que ni nos acordamos de ello. Y aquí hablo quizás de finanzas, de recursos humanos, como es mi caso, tal vez de asesoría jurídica, de tecnología. Parece que los clientes son asuntos de los comerciales y no. Todos los que estamos haciendo vida aquí tenemos que trabajar para ellos. Esto también es importante tenerlo en cuenta en esa transmisión del sentido y del propósito. Y el cambio de paradigma lo que nos dice es que si por un lado tengo a los líderes que están facilitando procesos y más arriba están los empleados que son corresponsables de estos procesos y que de alguna manera trabajan ya de forma autónoma y yo los ayudo a su desarrollo, realmente todos los que estamos aquí trabajamos para un grupo superior que son los clientes. Entender que el cliente realmente está en la cúspide del modelo organizacional nos hace dar unas soluciones diferentes y una cultura de servicio distinta. ¿Qué cosas debe desarrollar el líder para poder empezar a trabajar en esto, ¿no? O si quizás tuviésemos que hablar luego de un inventario de competencias, ¿cuáles hablaríamos? Sin duda la escucha. La escucha, el líder de servicio es un líder que tiene escucha continua, tiene para entender la voluntad del grupo. Cuando hablamos que le damos ese voto de participación y opinión al equipo, el líder necesita obligatoriamente ser un buen escucha. En segundo lugar, empatía. Empatía para entender la intención positiva que hay detrás de cada acción. Esto quiere decir que el error no se penaliza y esto es importante. Tenemos algunas organizaciones que son como muy duras con la equivocación, ¿no? El error es parte del proceso de aprendizaje de hacerlo distinto. Autoconocimiento. Un líder de servicio es un líder con autoconocimiento muy alto, donde pierde el miedo a no tener el control de las cosas, donde no hay inseguridades. Y esto es necesario trabajarlo. ¿Trabajarlo en qué sentido? Si yo tengo un líder donde vamos a imaginar que todos nosotros somos un equipo, todo depende de mí. De aquí no sale ningún proyecto si yo no lo reviso, si yo no doy mi aprobación, si yo no me aseguro de haber participado en cada una de las etapas. En el momento que el modelo cambia y yo le doy poder al equipo para que decida cosas y sencillamente yo soy un colaborador dentro del proceso, eso puede generar inseguridad y miedos en mí, ¿no? Entonces ese autoconocimiento va vinculado realmente el control para mí es un valor. Yo necesito controlarlo y saber todo. Son el tipo de cosas que se trabajarían. ¿Cómo se trabajan? Los puedes trabajar solos, sin embargo, es un poco más complicado trabajar sobre nosotros mismos. El coaching podría ser una buena herramienta para trabajar en algunas sesiones este tipo de cosas que te podrían generar ruido dentro del proceso de cambio de liderazgo. Persuasión, influencia. Ya dijimos que el líder tiene como principal función influir a otros y facilitar procesos. Y por último, cuando hablamos de conceptualización, realmente es la mirada estratégica. El que pone la luz en el faro es el líder. Para poner la luz allí y el foco en lo que realmente es importante, el líder necesita identificar y hacer esa gestión de corto y mediano plazo. En un entorno emergente, esto es un trabajo continuo. Los planes que teníamos hace 2 meses pierden vigencia en este momento. Con lo cual, si yo tengo un líder que está solo vinculado con la tarea, con supervisar, con revisar los reportes, no tengo un líder pensando en cómo vamos a actuar en los próximos 30 días ante esta situación. Con lo cual, es muy importante que seamos capaces de dejar de tener objetivos tan operativos y nos dediquemos realmente a prever escenarios y a preparar a nuestros equipos para dar respuesta ante esas situaciones. El liderazgo emergente ya hoy es una realidad en algunas compañías
Es importante que seamos conscientes de esta necesidad. Si tuviésemos que hablar un poco del ADN de las compañías que hoy empiezan a implantar este liderazgo en sus líneas directivas, estamos hablando de empresas que trabajan con una finalidad diferente al máximo beneficio. O sea, que hacer dinero está bien, pero que no es lo único que me mueve. Estamos claros, los negocios tienen que ser rentables. Pero cuando trasciende y dejas el dinero como algo importante, pero no lo único importante dentro del modelo de gestión. Unas empresas que buscan generar valor a todos los actores. Cuando aquí no solo hablamos de los beneficios económicos o no para los accionistas, sino que somos capaces de hacer un mapa de stakeholders, de esos actores vinculados en mi negocio. Hablamos de clientes, hablamos de empleados, hablamos de accionistas, hablamos de la sociedad. ¿De acuerdo? Empresas que también tienen líderes motivados por el servicio, líderes flexibles, líderes disruptivos, esos líderes que de alguna manera, o esas personas que empiezan a asumir esos roles protagónicos y retan el modelo tradicional. Y sin lugar a duda, el tipo de compañías que está hoy implantando estos modelos diferenciadores tienen dentro de sus valores la confianza, porque el nivel de relación con el otro es de confiar y de permitir que las cosas se hagan. El manager deja de perder ese rol protagónico único y es capaz de poder ceder el protagonismo también a sus equipos. Bueno, en términos generales, eso es lo que yo traía para conversar hoy. Este modelo está ampliamente explicado por Ken Blanchard, que es un gurú de temas de liderazgo. Aquí les dejo pues la portada de su libro Liderazgo Servicial, donde habla con más detalle de características vinculadas a este tipo de liderazgo, y hay muchas reseñas de líderes que ya lo han ido implantando. Entonces es también anecdótico de entender qué cosas han sido más fáciles o no dentro de la implantación de este modelo. Así que bueno, ha llegado nuestro momento de preguntas. Si hay dudas, preguntas, comentarios, por favor a través del chat pueden hacerlas. Parece que no hay nada, todo ha quedado claro. Bueno, nada, agradecerles en mi nombre y en nombre de IMF que se hayan conectado a compartir con nosotros este espacio de formación. Sigan el resto de actividades que tenemos programadas para los próximos días. Y bueno, al finalizar la sesión van a tener la oportunidad de llenar el cuestionario de evaluación de calidad. Para nosotros es muy importante la información que puedan dejarnos allí, ¿vale? Así que hasta luego, espero que todos se encuentren muy bien. Un beso grande, adiós.